Hola, bienvenidos. Somos Media Conde de Estocolmo. Nosotros hemos seguido muy de cerca el proceso constituyente que se está llevando en Chile, con un programa muy extenso el día del plebiscito, y ahora tenemos programada una serie de entrevistas a candidatos y candidatas que se están postulando para redactar la Constitución. Ahora tenemos desde Chile a Francisca Fernández Droguet, candidata independiente por el distrito número 10. Ella es integrante del movimiento por el agua y los territorios y de la coordinadora feminista 8M. Hola Francisca, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Aquí, bueno, en estos tiempos de vorágine, de movilización, pero también harta represión en Chile y en el marco prontamente, ya en unas 3 semanas más de elecciones. ¿Nos podías contar un poquito más sobre ti? ¿Qué es lo que te llevó a participar de esta candidatura? Gracias. Mira, integro un movimiento que se llama el Movimiento por el Agua y los Territorios, que hace 9 años que existimos y que nos conformamos con un fin fundamental: derogar el Código de Aguas. En Chile, con la Constitución de 1980, se crea un Código de Aguas que permitió en el 81 privatizar todas las aguas: comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar. Entonces, para los distintos territorios movilizados en contra del extractivismo, la contaminación y la depredación en general de los territorios, eh, la lucha por el agua se vuelca en algo esencial. Somos más de 100 organizaciones y siempre hemos dicho que la única forma de derogar y crear un nuevo cuerpo normativo en que el agua sea reconocido como un derecho humano y de la naturaleza es vía asamblea constituyente. Desgraciadamente, en noviembre del 2019 se hace un acuerdo de paz firmado desde la derecha hasta algunos partidos del Frente Amplio, que coartó el proceso y que hoy nos tiene a puertas de una convención. Pero justamente el Movimiento por el Agua hemos decidido en algunos territorios ser parte de la disputa de la convención porque queremos desbordar el proceso, porque queremos incidir y lograr estos ejes de colocar los principios de defensa de la naturaleza, de las aguas y de los territorios. Y por otra parte, soy también integrante de la coordinadora feminista 8 de marzo y de la cooperativa La Cacerola. Entonces, a través de todas estas propuestas es que más bien esta candidatura daría cuenta de un proyecto comunitario, colectivo, disputando un distrito que no es fácil. El distrito 10 corresponde a 6 comunas y que es absolutamente desigual: Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, La Granja y Santiago. Entonces, son comunas muy diversas y que dan cuenta justamente de la desigualdad estructural en Chile. Pero como te insisto, nos interesa posicionar 3 ejes: el carácter plurinacional, entender que somos distintos pueblos los que convivimos en Chile, originarios, afro, migrantes, pero también que somos comunidades políticas distintas en el ámbito rural y urbano. Entonces queremos disputar justamente el reconocimiento plurinacional, una mirada feminista, en que justamente logremos posicionar el fin a la violencia patriarcal y la precarización de nuestras vidas y las dimensiones de discriminación. Y por otra parte, socioambiental, en lo que les señalaba, por el reconocimiento de la gestión comunitaria de las aguas, la soberanía alimentaria, los derechos de la naturaleza. Así que ese es el marco de esta candidatura. Tú me estabas diciendo que el proceso está un poco comprado. ¿De qué manera podemos influir, a pesar de que el proceso está tan amarrado, para lograr algo en esta nueva Constitución? ¿De qué manera? A ver, sí, primero señalar que es un hito histórico. ¿En qué sentido? Nunca en la historia de Chile los pueblos hemos participado en la elaboración de los principios que constituyen la Constitución. Pero por otra parte, si hoy podemos hablar de esto, es exclusivamente porque hubo movilización, hubo protesta, hubo presión desde los distintos pueblos y territorialidades. Gracias a eso, piensa tú, llevamos 30 años de postdictadura y nunca se generaron los cambios que nosotras y nosotros queríamos. Entonces, bajo esos marcos, que son las condiciones que permiten que hoy disputemos el espacio, hay barreras. La primera barrera que tuvimos que saltar fue el tema de los patrocinios, las candidaturas independientes, que ustedes saben que además hay de todo tipo de independientes. Hay gente que se salió de los partidos políticos, otros que eran del gobierno y se salen y se presentan como independientes. Acá estamos hablando independientes de movimientos sociales, realmente independientes. Nos obligaron a juntar firmas de patrocinio. Saltamos ese primer torniquete. Después, a los
pueblos originarios, hubo todo un freno que lograron tener escaños reservados, pero el pueblo afro se le negó. Hoy en la franja oficial de la televisión tenemos apenas un segundo las candidaturas independientes. O sea, nuevamente otra burla, otro problema. Pero hemos ido enfrentando cada una de estas barreras bajo la necesidad imperiosa y los marcos de esperanza de transformar, de incidir, de estar nunca más relegadas, sino estando en la primera línea del debate y de la configuración de la política en Chile. No hay que olvidar que la Constitución lo que te permite es establecer los principios y lineamientos que y los derechos que van a regular el quehacer político, y que luego de eso viene lo más complejo, que esto derive en leyes y una nueva institucionalidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos una traba, el 2/3. Es una traba muy compleja porque nos impone justamente un poder que veta, que es la derecha, que es algunos sectores de la concertación que nos van a vetar, por ejemplo, el que queramos derogar el Código de Agua, porque los derechos de agua los tienen acaparados grandes corporaciones. Son parte de... Claro, tienen intereses, entonces, y ojo, en el Valle de Petorca son concertacionistas vinculados a la DC que tienen derechos de agua e intereses en el monocultivo de la palta. Entonces, ¿qué decimos? Como lista de movimientos sociales, yo soy parte de una lista de movimientos sociales, donde están NOMA FP, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Coordinadora Feminista 8 de marzo, el Movimiento del Agua y los Territorios, la Red de Actrices Chilenas, Territorios Constituyentes, con una experiencia local, y la Defensoría de las y los Trabajadores. ¿Qué dijimos? 3 propuestas. Exigir desde el día 1 en la reglamentación que existan los plebiscitos intermedios. O sea, cuando no se dirime a través de los 2/3, que se plebiscite con la ciudadanía, que eso existe en otros países del mundo. Claro, 2, que existan la posibilidad de presentar leyes de iniciativa popular. Hoy en Chile no existe. Nosotros en el Movimiento del Agua hicimos más de 70 cabildos de 2019 al 2020 y tenemos una propuesta de gestión comunitaria de las aguas. Y 3, referéndum revocatorio. También es algo que queremos disputar e instalar, que justamente es una figura que igualmente existe en otros países donde realmente se ha ido consolidando una democracia que en Chile no existe. Tenemos el presidente con más baja aprobación en la historia, más o menos, de Chile, y sigue gobernando en grandes marcos de represión. Entonces, todas esas son las condiciones, pero tenemos claridad que todo lo que queremos transformar es y se sostiene a través de la movilización. Eso, la pandemia ha afectado un poquito la movilización. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves, por ejemplo, si comparamos el 8 de marzo del año pasado con el de ahora? ¿Cómo pero ¿sabes qué? Nosotros encontramos una maravilla. Fue casi igual de masivo. Obviamente que la pandemia, pero yo en eso sí difiero. La movilización social no ha cesado ni un solo día. La masividad quizás de millones y millones, pero somos miles. La movilización a nivel territorial, la organización local se ha sostenido durante la pandemia de manera muy potente. De hecho, alguna vez hemos planteado que gracias a la revuelta pudimos enfrentar de mucho mejor manera la pandemia, porque ya estábamos organizados. Claro. Por ejemplo, en nuestro caso, creamos una red de abastecimiento popular que ya una serie de vecinos y vecinas no compramos supermercados y compramos directamente a proveedores y proveedoras, rompiendo una de las cadenas capitalistas más importantes que tiene que ver con la usura, el lucro y estas grandes empresas del alimento. Entonces, ahí hay un gran avance. Obviamente que el Estado chileno y el gobierno de turno no nos cuida, así que entre los pueblos nos tenemos que cuidar. Entonces hemos llamado mucho a justamente que el repliegue ojalá sea más a nivel local, por el tema del contagio. Pero la movilización del 8 de marzo fuimos miles y miles de mujeres, disidencias y niñas en todas las calles, fue impresionante. La Dignidad estaba ocupada desde Avenida Salvador hasta Los Héroes, toda esa podríamos columna vertebral de mujeres, niñas y disidencias movilizadas, pero como también hicimos un llamado por el resguardo, hubo movilización en Peñalolén, en La Reina, en Ñuñoa, en El Bosque, movilizaciones muy grandes. Entonces, la movilización sigue siendo un eje muy importante y la masividad.
obviamente no está en el mismo marco por la pandemia, pero respecto a los 30 años que hemos vivido de sigue siendo dictadura, igual de intensa. sigue súper potente, tan potente que tuvieron que sacar la estatua de Baquedano y hoy amaneció la Plaza de la Dignidad absolutamente cercada por policía, Sí, pero además hemos por visto un las cerco fotos. metálico, ¿no? Salió ahora recién, hicieron unas rejas de metal que bordearon en la Plaza de la Dignidad, lo que te das cuenta de cómo la disputa simbólica también da cuenta del accionar represivo Es que se está totalmente instalando. simbólico todo lo que está pasando ahí. Absolutamente, entonces yo siento eso, pero tenemos que cuidarnos, y eso es el tema. La pandemia está en situaciones de complejidad. Tenemos un proceso todavía no extensivo de vacunación, pero también con mucho de conocimiento y además con medidas represivas. El Horriblemente, Estado, mucha represión. Eso lo hemos seguido mucha. desde acá, desde Estocolmo. Te quería decir, a propósito de esto que me estás hablando de la masividad de las manifestaciones del 8 de marzo, el movimiento feminista en Latinoamérica ha crecido enormemente este último tiempo, en Argentina, en Brasil, en Colombia. ¿Por qué crees tú que se está dando este fenómeno en esta última década? Sí, mira, yo creo que eso es muy importante, porque muchas veces pareciera desde la espontaneidad, y no hay que olvidar que ya en rutas trazadas, o sea, en América Latina y en el mundo, las feministas y diversos feminismos, porque no hay un solo feminismo, hace décadas que ya estaban instalando ciertas bases, las semillas de lo que hoy hemos visto germinar. Y eso me parece fundamental. Por ejemplo, en Chile, la lucha que dieron las mujeres feministas y disidencia contra la dictadura cívico-militar fue fundamental. Pero por otro lado, también está la política del reconocerte desde una trayectoria feminista. Yo soy de un comité socioambiental de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, en que la mayoría no se autodenominaba feminista, sino Exacto. en el marco de darse cuenta que el extractivismo se intensificaba los impactos ambientales, se sostenía bajo una lógica de dominación por sobre los cuerpos de la mujer, la niña y la disidencia, es que desde ahí muchas nos hacemos feministas. Entonces, hay una trayectoria, hay una ruta trazada muy importante de movilización, hay un autorreconocerse también desde esas trayectorias que hace que aumente fuertemente estos ámbitos y por otra parte, tanto el autorreconocimiento como las rutas trazadas hacen que las nuevas generaciones lo incorporen como un sentido común. La gente joven, la estudiante, es impactante como lo tienen incorporado como un deber ser o como un ser, el ser feminista, que es lo que me parece más maravilloso. Muchas veces organizadas, otras formas desde la espontaneidad, desde su cotidianidad. Entonces hemos logrado permear que el feminismo se transversalice y que se entienda que no somos un eje, no somos una dimensión, somos una forma de pensar la comunidad y la organización. Mira, nosotros te tuvimos acá en un panel feminista el día del plebiscito, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Sí, tú dijiste ahí que ya la política, los pueblos no quieren que las políticas sean a medida de lo posible, porque fueron durante 30 años era a la medida de lo posible, es lo que hay. Busca cambios estructurales. ¿A qué te referías? A ver, nosotros decimos, y acá, bueno, no solamente desde el feminismo, sino desde otras muchas fuerzas, que lo que la concertación desgraciadamente operó post-dictadura fue siempre en la medida de lo posible. No, una nueva constitución, no podemos, pero tratemos una reforma en la medida de lo posible, porque no queremos caos. No, miren, fíjense, no hay otra alternativa al neoliberalismo. Entonces, en la medida de lo posible, instalemos un Estado neoliberal, pero con políticas públicas mínimas. El estado de lo posible es lo que ha precarizado nuestra vida, es lo que ha perpetuado la política neoliberal en Chile, es lo que nos tiene con la mercantilización de todos nuestros bienes comunes. Entonces, en la medida de lo posible, fue justamente estos 30 años en que nos hicieron grandes cambios. Un cambio tan importante como la nueva Constitución. Entonces estamos en un momento álgido, porque nuevamente, y ojo, aquí yo soy bien crítica, no solo la concertación, sino también un sector del Frente Amplio, sigue operando nuevamente, pero bueno, vamos a esta convención en la medida de lo posible. No, nosotros vamos a la convención en la medida de los horizontes transformadores que queremos, incidir, desbordarlo, sabiendo todas estas barreras. Pero, por ejemplo, la derogación de Código de Agua, nosotros nos vamos por la reforma.
vamos con un nuevo cuerpo normativo. Entonces, eso tiene que ver. Obviamente, en la medida de lo posible fue el acuerdo de paz, nuevamente. Por eso insistimos mucho en que sabemos estas limitaciones, pero estamos dispuestas a desbordar y dispuestas a llevar nuestras demandas y reivindicaciones tal como lo hemos planteado, no en la medida de lo posible. No queremos reformar el agua, sino derogar ese código. La Constitución es machista. Vamos a pasar a ese tema. ¿De qué manera primero es machista y cuáles son las propuestas tuyas para cambiarla? Primero no la Constitución, sino el Estado y la forma de organización de las cosas. Y de hecho nosotros planteamos algo aún más profundo, patriarcal, porque tiene que ver con una estructura mundo. Algunas veces desde el feminismo hemos tratado de diferenciar, pero ojo, entendemos que en la cotidianidad hablamos de machismo, es como se entiende, sin duda. Pero desde dimensiones más reflexivas decimos, el patriarcado es un sistema mundo que se ha basado en la explotación y opresión sobre las mujeres, las niñas, las disidencias para construir la política y la economía. Y eso son violencia estructural. Y el machismo es como esa violencia, ese patriarcado estructural se expresa en la cotidianidad. Exacto. En la cotidianidad de la violencia en las calles, del acoso sexual, de la precarización laboral, el subempleo, la feminización laboral. Entonces, el Estado, como ha sido pensado y se ha consolidado desde la modernidad, es patriarcal. Además de ser colonial, además de ser monocultural, porque justamente replica y reproduce esas condiciones de opresión. Por ejemplo, en la esfera del trabajo. En la esfera del trabajo podemos ver que las mujeres, haciendo el mismo trabajo, ganamos menos. En las mismas condiciones laborales, somos las más vinculadas a subcontrataciones y subempleos. Y eso le llamamos precarización laboral. Entonces ahí tú tienes un ejemplo de la expresión del patriarcado. Entonces, la Constitución, obviamente, ¿qué es? Un reflejo de cómo se piensa la organización de la sociedad y el Estado. Y frente a una sociedad machista y un Estado patriarcal, la Constitución está dada desde ese horizonte. Entonces, ¿qué decimos nosotras? ¿Cómo instalamos no solo la paridad? Y eso es súper importante. Para nosotras la paridad es un hito. Ustedes, no sé si saben, logramos que la presentación de las candidaturas constituyentes fueran por paridad, o sea, que hubiese una proporcionalidad de hombres y mujeres. Pero para nosotras no es eso necesariamente feminismo, es sentido común porque somos más del 50%, entre 51 y 52%. ¿Cuál es el carácter feminista que queremos darle? Por ejemplo, es el reconocimiento, ahí hay una dimensión del trabajo de los cuidados. El trabajo de los cuidados para nosotras es una dimensión feminista que queremos instalar en la Constitución. Que se reconozca que cuidar la vida, organizar, sostenerla, que organizar la casa es trabajo. Y eso es una política feminista. Otro horizonte, un postnatal, por ejemplo, construida desde un horizonte comunitario, en que hombres, mujeres y disidencias puedan acceder de igual manera a un postnatal, en que se resguarde la crianza y no la efectividad respecto a cuánto tiempo acortar el postnatal para que la persona vuelva a trabajar. Otro horizonte feminista, derechos sexuales y reproductivos. El aborto legal, seguro y gratuito es uno de nuestros horizontes feministas que vamos a seguir luchando y que además ya tenemos como gran referente el proceso argentino. Entonces, trabajo, salud, promulgar una educación no sexista, feminista, integral, donde se transversalice. Piensa tú, yo soy profesora universitaria y en la universidad leemos muy pocas autoras. Ahí hay una transversalidad. Entonces, todo ese es el marco de horizonte transformador que tenemos y que apostamos desde el feminismo en este proceso constitucional. Tú hablabas de que Argentina es un referente con respecto a lo del aborto y a las diferentes luchas que se están dando en Latinoamérica. ¿Tú conoces un poco cómo es Suecia con respecto al aborto y a la distribución de los quehaceres en la casa y el postnatal? ¿Sabes un poco? A ver, yo te puedo dar el marco histórico. A ver, una de las cosas importantes, el aborto es penalizado y restringido en dos continentes fundamentalmente, África y América Latina. No es casualidad, o sea, en Europa, en otros países del mundo, el aborto se ha legalizado, obviamente con restricciones, obviamente con algunas condiciones de diferenciación. Por ejemplo, ¿cuántas son las semanas que tú puedes, si tienes un embarazo no deseado, cuántas son las semanas que tú puedes generar un aborto? Y
e interrumpir ese embarazo. Pero eso por seguridad medicinal. Pero por eso, y eso es justamente, hay diferencias entre uno y otros países, pero esa garantiza el aborto como un ejercicio de seguridad y de salud. Entonces, si yo te digo que la mayoría de los abortos que son penalizados en el mundo, en América Latina y África, obviamente están en el marco colonial. Claro. Hay una colonialidad, es impactante. Busquen en las redes sociales, aborto en el mundo. ¿Qué país está prohibido en América Latina y en África? Y justo hemos sido los dos continentes que hemos sostenido desde la explotación de nuestros cuerpos y territorios el capitalismo. Entonces, no es casualidad. Y lo mismo, la redistribución de las funciones en el hogar, por ejemplo, en países como en Suecia y en otros países de Europa, están mucho más equilibrados a comparación de Chile, que es un equivalente, no estoy mintiendo, el 80% de esa labor dedicada en manos de mujeres y el 20% a hombres. O sea, así de desigual. Entonces, sin manejar los datos duros estadísticos de Suecia, sí manejamos la visión global respecto de cómo se gestiona, organiza y validan ciertas prácticas las mujeres en Europa versus la diferencia abismal en el continente latinoamericano. Bueno, Suecia es uno de los países mundialmente con más equidad en la sociedad, pero todavía no es igual. Todavía las mujeres se hacen más cargo de los niños, toman más postnatal y hay todavía muchas cosas que hacer, pero como proceso desde que empezó todo esto es un ejemplo. Y sí, todo lo que dicen... Es importante lo que tú dices, no hay que olvidar que el patriarcado es carácter estructural y mundial. Entonces, pueden haber países, como ustedes mismos están dando ejemplo, con mucho mayores condiciones de igualdad, pero mientras no haya un cambio estructural global, siempre, por mucha igualdad que haya, van a haber estructuras de opresión que se van a ir replicando. Y además, esto me parece súper importante, nuestro feminismo tampoco es un feminismo de la igualdad propiamente tal, sino un feminismo contra las opresiones. Exacto. Y las opresiones, tanto que se dan en marco del patriarcado, pero también del colonialismo, pero también del capitalismo. Entonces, siempre nos parece súper interesante ver cómo en Europa, por ejemplo, hay grandes avances. Pienso en medidas socioambientales, pero muchas de esos avances productos que pueden explotar los territorios de África y América Latina. Exacto. Tenemos casos emblemáticos que hay grandes corporaciones en que sus países de origen tienen una maravilla de protección del ecosistema y pueden arrasar con el bosque nativo, arrasar instalando salmonicultura o arrasar instalando grandes obras hidráulicas, porque sus territorios son protegidos y los nuestros no. Exacto. Entonces, por eso siempre este carácter tan importante de las transformaciones globales. Exacto. Oye, Francisca, mira, nos quedan unos minutos. ¿Hay alguna cosa, algún punto que quieras tomar del cual no hayamos hablado? Bueno, es que yo creo que todo lo hemos hablado y de verdad se agradecen estas entrevistas que son reflexivas, cercanas, pero quizás eso, insistir en los marcos de violencia represiva y estatal que hoy estamos viviendo. No puede ser que en un país como en Chile haya más de 500 personas víctimas de trauma ocular. Ahí estamos hablando de una política sistemática. De represión. Que, ojo, se replica. Por ejemplo, en Palestina también hay víctimas de trauma ocular. O sea, es una política represiva de un Estado. No puede ser que tengamos miles de presos y presas de la revuelta, que gracias a esos presos y presas pudimos manifestarnos y gracias a esos mismos presos y presas hoy estamos hablando de un nuevo proceso constitucional. No puede ser que aún siga aplicándose violencia política sexual. Hay una acusación de 2 mujeres, 2 jóvenes, de que la semana pasada, en el marco del 8 de marzo, habrían sido drogadas por carabineros y obligadas a practicar sexo oral. Estamos hablando de violencia política sexual, de acoso, abuso, tortura y violaciones en el marco de la revuelta y que se sigue perpetuando. No puede ser nuevamente que se siga profundizando la militarización en territorio mapuche o al Mapu. Entonces acá hay un desafío importante. Exigimos que renuncie Piñera, porque acá él ha promulgado políticas de muerte. Y por otra parte, disolución ya de Carabineros de Chile. Tenemos que repensar la seguridad en otros términos y no con una policía que históricamente ha sido militarizada. Así que solamente aportar a eso y que acá es una disputa y una lucha por la vida, profundamente. Muchas gracias, Francisca. Te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá seas parte de las personas que redactan la nueva Constitución. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
Muchas gracias, Francisca, por haber estado con nosotros. Te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá seas una de las personas que redacte nuestra nueva Constitución. Y a ustedes solamente informarles que seguiremos haciendo este tipo de entrevistas hasta el día de las elecciones a constituyentes, así que síganos.